Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, muy atentos en los estudios de esta semana. Recuerden que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, que es el tema más importante que nos debe de ocupar en estos días que estamos viviendo. Y hablar del Espíritu Santo es un tema muy controversial, porque debemos de entender que el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, pero muchos ven las experiencias, las manifestaciones extraordinarias como si fueran evidencias del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando las experiencias terminan? ¿Cómo podemos experimentar al Espíritu Santo en el mundo cotidiano? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Recuerden que estaremos estudiando en algunas ocasiones con muchas citas bíblicas para que ustedes mismos confirmen a través de la palabra. Otras veces haremos estudios prácticos de cómo aplicarlo en nuestra vida. Hoy será uno de esos estudios. Vivo en el Espíritu. ¿Cómo experimentar la presencia y la vida de Dios en nuestra vida? Debemos entender claramente que el tema del Espíritu Santo es crucial para los días en que vivimos. No hay un tema que cause más controversia que hablar del Espíritu Santo. La autoridad del Espíritu Santo debe comenzar en la persona, en el individuo cristiano, y luego fluir sobre la congregación local. Sin embargo, nuestras estrategias son contrarias, porque los líderes, los ministros, pastores, dirigentes de las iglesias locales y los líderes denominacionales son quienes se ponen al frente para que las congregaciones lo sigan. O sea, se han degradado a una fórmula, un término despreciable, donde lo único que se necesita es la fórmula correcta y así todo saldrá bien. La iglesia local comprende a estas personas y si ellas avanzan, pues también lo hará la iglesia local. Ahora, en lugar de que la iglesia tenga una influencia en la cultura no solo está influenciando a la iglesia, sino que también la está conquistando. Por eso, lo que hallamos en el mundo, también podemos encontrarlo en la iglesia, pero esto no debe de ser así, como hablábamos ayer en el estudio. Debe de haber una diferencia, que fue lo que caracterizó a los discípulos que caminaron con Cristo. Ellos fueron diferentes. Por eso, el problema reside en que un grupo se dirige hacia un extremo y el otro grupo se dirige hacia el otro extremo contrario. Por un lado están los exhibicionistas, los que quieren protagonismo y que hacen del Espíritu Santo como un títere en sus manos, olvidando que es un Dios soberano. Y por el otro lado están los cesacionistas que dicen que el Espíritu Santo ya no se manifiesta hoy en día. Y eso ha causado a la iglesia un gran daño. Y la única manera de remediarlo es tomar la doctrina correcta del Espíritu Santo con la perspectiva correcta. Y para comprenderla y entenderla, la legítima autoridad que tiene sobre la vida de un creyente y la de una congregación, tenemos que dejar a un lado nuestras opiniones y prejuicios personales. Es primordial corroborarlo, comprobarlo todo con la palabra de Dios. Las personas pueden tomar un versículo bíblico fuera de contexto y hacer que diga lo que ellos quieran que diga. Sin embargo, cada versículo debe leerse en el contexto de la Biblia entera. Para constituir la Biblia se necesita de toda ella. Cuando fraccionamos el texto, resaltando una sola pincelada, pierde el sentido. Y los dones del Espíritu Santo no fueron hechos para promover a las personas. Cuando en una congregación se exalta a una persona o un don, es probable que no sea obra del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo en Juan 16:14 que Él lo glorificaría a Él, no a la persona. Pero hoy tenemos tantos ídolos de ministros supuestamente llenos de poder del Espíritu Santo que caminan como Superman o la Mujer Maravilla. Y puede sonar mal, pero necesitamos comenzar a hablar con seriedad acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida y el ministerio de la iglesia local.
Una de las cosas que ha reemplazado el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia es el entretenimiento. Nuestra sociedad está obsesionada con el entretenimiento y eso se ha filtrado a la iglesia de Jesucristo. La adoración y el entretenimiento son opuestos y no pueden mezclarse. O es una o es la otra. El problema que se encuentra en el entretenimiento es que siempre promociona a una persona. Y aunque esa persona pueda mencionar a Jesús o a Dios y alegue ser cristiana, el enfoque no está realmente puesto en Dios, sino en la persona y su desempeño. Su principal prioridad en la vida debe ser un adorador. El propósito y el enfoque del Espíritu Santo en nuestra vida es exaltar a Jesucristo y que Él sople de su vida en nosotros el espíritu de la adoración. Lo mismo tendría que suceder en cada parte donde vayamos. La adoración es fundamental y no puede ser inducida por el hombre. La adoración que no comienza con el Espíritu Santo no es adoración genuina. Por eso Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24, cuando tuvo la conversación con la mujer samaritana, que el Padre busca adoradores en espíritu. Y como resultado, hoy en día, de negar la autoridad del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, en la actualidad, las reuniones de adoración se centran en el hombre y lo promueven por consiguiente, porque no pueden exaltar a Jesucristo, se exaltan a ellos mismos. Y lo vemos en los conciertos modernos hoy en día, de los artistas, de los cantantes cristianos, que muchas veces, a opinión personal, son gente que no pudo destacar en el mundo secular y dan el brinco a la música cristiana solamente para recibir aplausos y dinero, porque es lo que los mueve. Las personas pueden hacer buenas obras, pero no pueden ser la clase de obras que promuevan y que realicen la obra santa de Dios, porque el único capaz de hacer el trabajo santo de Dios es el Espíritu Santo. Comienza con el Espíritu Santo y termina con el Espíritu Santo. Por eso conocer acerca del Espíritu Santo es muy distinto a conocer al Espíritu Santo personalmente. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ningún otro tema podría ser más crucial para la iglesia actual que el Espíritu Santo. No conozco nada que me inspire más que meditar acerca de lo que dicen las Escrituras sobre esta persona de la Trinidad. Y esperamos poder cubrir el tema de la forma más completa posible. Aunque reconozco mis limitaciones, sin importar cuánto conozca acerca de Dios, aún hay mucho más que no conozco. Mi pasión diaria ha sido buscarlo y llegar a conocerlo tanto como Él desee. Porque recordemos que la verdadera vida eterna, Jesucristo la resumió en un versículo, Juan 17:3. La verdadera vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y al hablar del Espíritu Santo, sé que podemos incluir opiniones personales, pero el Espíritu Santo es el único que puede glorificar a Cristo a través de nuestra vida, como Jesús lo dijo en Juan 16:14. Y es algo que no podemos evitar. Si no tuviéramos una opinión acerca del Espíritu Santo, ¿por qué estaríamos hablando y escribiendo acerca de Él? Sin embargo, mis pensamientos y tus pensamientos deben basarse en la verdad revelada en las Escrituras por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo animó a sus lectores a no confiar en lo que tenía para decir, porque era él quien lo estaba diciendo, sino a escudriñar las Escrituras para poder estar seguros de que estaba diciendo la verdad. En Hechos 17:11 dice que los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con tanta avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que Pablo les decía.
Es por esto que antes de continuar en este estudio, me gustaría alentarte a no confiar o creer en lo que yo tenga para decir sin antes comprobarlo con la palabra de Dios. Todo el mundo tiene derecho a testificar de su vida en el Espíritu. Ese testimonio debe reflejar la verdad establecida como estaba en el libro de los Hechos, como lo estudiamos el día de ayer. Ahora, algunas veces yo debo de reconocer que me siento un poco extraño al compartir cosas personales acerca de mi vida espiritual, porque no soy perfecto. Y se comprobó el domingo. Pero creo que es necesario que podamos comprender que no estamos hablando de teoría, sino de una verdad que debemos experimentar personalmente. Existen varias maneras de abordar la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos estudiar lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo y luego leer todos los libros que se hayan escrito acerca de él. Este aspecto es el teológico. La teología es el estudio de Dios y no hay nada que debemos atesorar más que el estudio de Dios. Pero a veces nuestro estudio de Dios es más técnico, más teórico que personal. Pero si es verdad bíblica, tiene aplicación personal para la vida diaria. Debemos hacer más que solo creer la verdad. Debemos permitir que la verdad nos transforme radicalmente en nuevas criaturas en Cristo. Por eso debemos hablar acerca de los aspectos técnicos del Espíritu Santo y de lo que la Biblia enseña, así como también de la doctrina que se asocia a esta persona de la Trinidad. Yo no le quiero llamar tercera persona porque no hay categorías en la Biblia. En la Biblia no dice que Él sea la tercera persona de la Trinidad. Eso es algo que el hombre le ha atribuido. Los tres son unos. Primera de Juan 5:17 dice que los tres dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Claro que habla de una Trinidad, pero no hay categorías de quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero. Pero debemos construir nuestra experiencia personal sobre ese cimiento, de entenderlo, de que es una Trinidad, pero los tres son uno. Y desde el comienzo el Espíritu Santo ha sido un elemento clave, como lo estudiamos el viernes, si lo recuerdan. Él ha estado presente desde la creación. Ahora, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo puede usarnos por el tiempo en que estemos dispuestos a ser usados por Él. Por eso nuestro objetivo es vivir cada día en el Espíritu, como el título de hoy lo dice, vivo en el Espíritu. Lo más importante que debemos aprender de esta experiencia es asegurarnos de que el Espíritu, quien obra, es el Espíritu quien obra en nosotros y no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos, vasos de honra que Él se digna usar, aunque somos vasos de barro. Por eso no debemos confiarnos, porque podemos cometer graves errores y los vamos a cometer, pero por eso lo tenemos a Él de ayudador. Es muy importante tener un tiempo a solas con Él y permitirle hacer su obra en nuestra vida. Lo que el Espíritu hace a través de nosotros depende de lo que Él pueda hacer en nosotros. Por eso dice en Romanos 8:26 que Él nos ayuda, incluso intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles. Ahora, número 1, escucha hoy. El Espíritu Santo y mi adoración, ¿qué relación tiene? Debemos agregar que el Espíritu Santo debe afectar nuestra adoración. Escucha bien esto. No hay nada que debamos disfrutar más que adorar al Señor, pero debemos confesar que nuestra adoración no es de los rituales tradicionales. Disfrutamos
cuando la congregación de Dios se reúne para cantar himnos. Por cierto, mi esposa, Dios le ha puesto de cantar himnos últimamente en la iglesia y de alzar nuestras voces en adoración, porque eso es lo que le agrada al Señor. Pero más que eso, debemos disfrutar, pasar tiempo a solas con el Señor y esperar silenciosamente en su presencia. Alguien dijo alguna vez, la oración es maravillosa y no siempre requiere de palabras. Y yo, los entendidos lo entenderán. Hubo un incidente que pasó el domingo y yo me sentí mal. Sentí que contristé al Espíritu Santo. Le pedí perdón a la persona antes de que se fuera por mi actitud, pero aún así el Espíritu me contristó en mi espíritu y yo lo contristé a su vez a él con mi actitud que había tenido. Y él me redarguyó a pasar un tiempo con él y pedir perdón, no solamente a la persona con la que actué mal, sino también a él. Como Pablo decía, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia del Señor. Pero muchas veces podemos tener una larga lista de cosas que Dios quiere que hagamos, pero Él es muy paciente y con el correr de los años, nuestra lista va disminuyendo a tal punto que ya no llevamos una lista ante su presencia. Hay cosas que queremos que Dios haga, pero más que eso, queremos que Dios nos ministre personalmente y que luego trabaje a través de nosotros. Ese debe ser el objetivo. El ministerio espiritual fluye de un corazón que pasa tiempo en la presencia de Dios. Cuando vamos ante su presencia, comenzamos a recibir ministerios y dones que solamente pueden venir de Él. Él es el que da los dones. Debemos aprender mucho acerca de Dios al pasar tiempo delante de Él en silencio y amoldarnos a su dirección. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son verdaderos hijos de Dios. Y vamos a descubrir muchas cosas en nuestra vida de oración y a leer libros que hablan acerca de la adoración, que por cierto es un hábito que la mayoría de la iglesia no tiene, no les gusta leer. Y eso es mal en general. Sin embargo, cuando nos presentamos delante de Él, necesitamos despojarnos de todo, aquietar nuestro corazón en silencio y permitirle al Espíritu Santo crear el enfoque y que su presencia nos llene. Debemos aprender algunas cosas acerca de la adoración, pero debemos de confesar que aún nos faltan muchas cosas por aprender. Pero cuando adoramos a Dios, no nos presentemos con un corazón y mente solamente, sino con un corazón y una mente y un espíritu rendidos a Él. Ahora, ¿cómo debe ser entonces mi actitud ante el Espíritu Santo? Una de las cosas que el Espíritu Santo nos cambia es nuestra actitud. Y yo debo reconocer que no hay nadie más gruñón o negativo que yo, muchas veces. En cada aspecto positivo puedo ver una nube y puedo ser la persona más crítica, sarcástica, y puedo echarle la culpa a mis parientes, a mi familia. Sin embargo, el Espíritu Santo ha estado trabajando en mi actitud a través de los años. Ya no necesito defenderme, ya no debo asegurarme de que todos comprendan lo que intento decir, sino reconocer mis errores. No necesito tener la razón todo el tiempo. Mi relación con Dios no depende de nada externo, sino es Cristo en mí. Como dice Colosenses 1:27, lo que verdad importa. Pero para que podamos llegar a ese punto, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Yo no puedo animarme, llenar mi mente de pensamientos positivos y avanzar, porque puedo confesar que casi toda mi vida he sido una persona de altibajos. Si no fuera por el Espíritu Santo, sería un gruñón empedernido, quejoso, amargado a esta altura de mi vida. El Espíritu Santo logra cambios significativos en nuestras actitudes y aunque puede hacer mucho en nosotros,
es probable que aún le quede mucho trabajo por hacer hasta el día que muramos. Por eso debemos rendirnos cada día al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra que Él desea. Y nunca darle órdenes al Espíritu Santo, ni demandarle que haga tal o cual cosa para mí, como muchas veces, como hablábamos en el estudio de ayer, que en las convenciones, en las campañas, utilizan al Espíritu Santo como si fuera un showman, haciendo que la gente caiga y se levante y otra vez y oran y hacen un tumbadero de gente según es el poder manifiesto del Espíritu Santo. Pero, ¿de verdad es el Espíritu Santo? Cada día de nuestra vida debemos rendirnos a Él y dejarle a Él que Él haga las cosas y permitirle armar nuestras agendas. Ahora, ¿cómo es la fidelidad del Espíritu Santo? No es fácil reconocer en nuestra vida que somos fieles al Espíritu, pero Él es fiel a nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuesta mucho. Escucha bien esto. Podemos mirar atrás en el tiempo y gozarnos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también nos debe entristecer el pensar en cómo le hemos dificultado el trabajo al Espíritu Santo. No debemos ser un desafío para Él. Nadie es un desafío para Él en primer lugar, porque no somos mejores ni peores que nadie. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Lo que marca la diferencia es el poder conocer al Espíritu Santo a nivel personal. Ese debe ser un factor en curso constante en nuestra vida. Alejarnos lo más que podamos de todo y pasar tiempo con Él a solas. Tener comunión con Él y permitirle que sople en nuestra vida el poder que Él desea que tengamos, que no es para hacer exhibición, sino para glorificar a Jesucristo, para hablar de Él. Por eso queremos que cada día sea una experiencia nueva con el Espíritu Santo. Cada día que vivimos es la demostración de la fidelidad del Espíritu Santo de obrar en una vida que intenta rendirlo todo a Él. Nuestros defectos no logran desafiarlo porque Él es perfecto y obra de acuerdo con su perfección. Pero tratemos de ser honestos. No queremos que nadie piense que solamente estamos presumiendo sobre la doctrina del Espíritu Santo, sino que todos comprendan que Él es el único que marca la diferencia en nuestra vida. Como lo mencionamos el día de ayer, el Espíritu Santo lo cambia todo. Cuando hablamos acerca de Él, estamos hablando acerca de alguien que conocemos de manera personal e íntima. No es solo doctrina, aunque sea maravillosa. Debemos ir más allá de la doctrina, lograr tener una amistad con el Espíritu Santo y tener experiencias personales que lo comprueban. Y la doctrina explica quién es el Espíritu Santo, pero el siguiente paso es relacionarse con Él y experimentarlo en formas que no podrán explicarse en términos humanos. Si puedes comprenderlo y explicarlo, probablemente no sea el Espíritu Santo el que está obrando, porque Él nos seduce, nos invita a su presencia. Él desea que lleguemos a conocer tanto de Él como sea posible procesar en ese momento. Por eso debemos de darle las gracias a Él todos los días. Ahora, quiero dejarte con esto. En Ezequiel 3:19 dice, en cambio, si tú se los adviertes y Él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Antes de adentrarnos en este tema que continuaremos mañana, debemos advertir una cosa. Debemos explicar cómo es la condición de la iglesia en la actualidad y luego sugerir una recomendación que creo nos llevará en la dirección correcta. Escucha bien esto. La obra de Dios depende de su pueblo. Cuando Dios se mueve,
siempre comienza por su pueblo. Ese ha sido su obrar a lo largo de las Escrituras y la historia de la iglesia. El pueblo de Dios está conectado a Él de tal manera que le permite a Él hacer lo que desea. En 2 de Crónicas 7:14, el profeta dijo: si se humillare mi pueblo. El centro de atención de todo lo que Dios hace es su pueblo. Y esto hace que la responsabilidad repose en el pueblo de Dios, en todos, no solamente en pastores, ministros o líderes, que muchas veces son los que encabezan la lista de llevar a la iglesia por caminos incorrectos, pero la responsabilidad reside, reposa en el pueblo de Dios. Tenemos deseos, ambiciones y programas que tratamos de llevar a cabo sin saber que Dios ya tiene un plan armado para nosotros. Cuando leemos acerca de los avivamientos, desde el Antiguo Testamento hasta el presente, cada uno de ellos hizo volver a la gente al lugar donde habían abandonado a Dios. Ahí es donde Él siempre comienza. Por eso nuestra insistencia en seguir avanzando sin su bendición o su unción significa que lo hacemos sin su respaldo y como resultado sin su poder. La limitación y restricción autoimpuesta por Dios es su pueblo, quien es el cimiento sobre el que le place trabajar. Cuando Dios encuentra a alguien que está completamente rendido y en quien Él pueda confiar, comienza su obra. La calidad de la obra no depende de la persona, sino de que el individuo se deje utilizar por Dios. Dios eligió trabajar dentro de los confines de su pueblo redimido. Teniendo en cuenta esto, es necesario que el pueblo de Dios se alinee a Él y a su voluntad. Y el Espíritu Santo es quien revela estas dos cosas en su palabra. ¿Cuáles son? Advertencia. Quédate con esto. Debemos comenzar con una terrible advertencia. Decir que la iglesia evangélica del presente se encuentra frente a un gran desafío es más que obvio para aquellos con discernimiento en sus corazones. Lo que debemos intentar lograr es definir el desafío y marcar la dirección para que la iglesia pueda superar esa dificultad. Los evangélicos o cristianos necesitamos un nuevo despertar para que la iglesia vuelva a ese lugar de bendición divina que la caracterizaba. Para que la iglesia evangélica crezca en poder y en la manifestación del Espíritu Santo, necesita lidiar con toda la carga que ha estado acumulando por años. Muchos aman su carga y a algunos les costará mucho trabajo deshacerse de ella. Cada generación cree que tiene la perspectiva correcta con respecto a lo espiritual y está convencida de que sabe más que las generaciones pasadas. Pero este nunca ha sido el caso. Y para entenderlo, lo único que tiene que hacer es leer acerca de la historia de la iglesia. Avanzar significa retroceder para redescubrir y recuperar nuestro origen espiritual. O como lo dice Jeremías, volver a la senda antigua. Ahora, el problema está en que hemos abandonado ese origen y nos encontramos buscando en un desierto espiritual sin encontrar la salida. El hecho de que David preguntara en el Salmo 11, verso 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Demuestra que entendía cuál era el problema. Y de hecho, ¿qué puede hacer el justo? No importa en qué creamos, si no podemos comprobarlo y verificarlo con las Escrituras. No vale la pena creer en ello. Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué puede hacer el justo? En primer lugar, debemos comprender cuál es el cimiento del justo. ¿Qué cosas fueron destruidas o corren el riesgo de ser destruidas en la iglesia evangélica hoy en día? Y a menos que indaguemos en este tema y lidiemos con ello, nos veremos enfrentando tiempos críticos.
Y esto, lamentablemente, ya ha comenzado. Uy, Señor, que el Señor tenga misericordia. Mañana vamos a continuar. El título de mañana será Advertencia a la iglesia sin el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos que el tema más controversial hoy en día es hablar de tu Santo Espíritu. Incluso tú lo pusiste en tal importancia que tú dijiste que toda ofensa sería perdonada, incluso al que hablara de ti, pero no al que blasfemara en contra de tu Santo Espíritu. Es tan delicado hablar de Él, es tan delicado el no dejarnos guiar por Él, que podemos ir camino a la destrucción pensando que estamos haciendo las cosas correctas, pero sin una guía correcta, que solamente puede venir de tu Espíritu. Podemos predicar mensajes que según nosotros son poderosos en teología, muy motivacionales, pero si no llevan las dos cosas por las cuales el Espíritu Santo fue enviado, que fue el convencer de pecado, justicia y juicio y glorificarte a ti, de nada sirve, porque es conocimiento mental que se queda en la mente, pero no en la acción, porque seguimos siendo los mismos. Yo reconozco que necesito tu dirección, tu guía a cada instante de mi vida, porque mi carne se revela a obedecer, porque es una lucha, como Pablo lo dice en Gálatas 5:17, de la carne contra el espíritu todos los días, pero la naturaleza que alimentemos más es la que va a predominar. Si alimentamos nuestro espíritu con la palabra, que es tu espíritu, Jesucristo lo dijo claramente: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Que lo podamos entender y ponerlo en práctica. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, Señor, y oramos por lo que tú vas a hacer, Señor, por todo lo que ya se está preparando para este sábado en las comunidades Mazaguas. Gracias, Señor, por lo que tú haces y lo que harás y lo que seguirás haciendo, porque tu misericordia es infinita. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.